Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Filosa y Jugosa. Ahora te voy a presentar. Estoy muy contenta de que vayamos a charlar hoy porque te estuve mirando y tenés muchas cosas interesantes para compartir. Pero primero lo primero, este episodio fue presentado por Intercer, suplementos naturales sin tóxicos que acompañan la autorregulación del cuerpo. Lo voy a mostrar para que lo vean. Yo estoy tomando que me regula mucho el ciclo menstrual, o sea, me vuelve una persona bastante no asesina, que es algo que en realidad sí no me pasaría. Y me gusta porque trabaja con la misma lógica del episodio que vamos a hacer hoy, porque los hongos adaptógenos lo que hacen es tender redes invisibles para sostener la vida. Y acá yo estoy buscando tender un puente entre los feminismos y los varones, cuando por momentos siento que está todo implosionado. Así que gracias nuevamente Intercer por participar. Descubrí más en intercersuplementos.com y usa el código V de Viola para tener un descuento del 15%. Los encontrás en Instagram como @Intercer. Bueno, muy bien. Hoy estoy con Nicolás Pontacuarto, que es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Bienvenido, Nico. Bueno, Vicky, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, yo vengo hace un tiempo ya investigando el tema de las masculinidades, pues soy una mujer heterosis, estoy en pareja con un varón y soy madre de un varón. Bueno, y vivo en este planeta, básicamente, con lo cual estoy interesada en ver de qué manera podemos construir alianzas, porque por más que muchas feministas no acuerden conmigo, yo creo que hay algo de la estrategia de los feminismos entre feminismos solos que ya no alcanza. Y siento que me respalda Marta Lamas, que es una reina de los feminismos, que siempre fue de los feminismos son solo para mujeres y disidencias, y ahora abrió y dijo, no, loco, necesitamos a los varones. No porque no podamos solas, sino porque no alcanza. El otro día una mina me corregía en Instagram y me decía, no estamos solas, estamos juntas. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Estamos solas. Porque cuando ves los números, ves las tasas de femicidio, ves todo lo que está ocurriendo, la sensación es que si no empezamos a sumar a las filas a los varones y a tener conversaciones, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué sentís vos de esto que te digo? ¿Qué opinás para empezar a romper el hielo? Bueno, yo creo que es quizás uno de los desafíos pendientes, ¿no? Hace poco se cumplieron los primeros 10 años del Ni Una Menos, de aquel 3 de junio de 2015, donde se pone sobre la mesa, sobre la agenda pública, la necesidad de parar con los femicidios, ¿no? Ese Ni Una Menos expresaba basta de matarnos, pero a la vez reclamaba políticas específicas para la erradicación de la violencia por motivos de género. A raíz del aniversario de esta primera década de ese Ni Una Menos, entre el Instituto de Masculinidades y Ni Una Menos, emitimos un comunicado justamente vinculado a la necesidad de pensar la participación de los varones, ¿no? Como aliados estratégicos en las luchas feministas, en las iniciativas por la igualdad, en los diversos espacios, ¿no? que tienen que ver con los feminismos. Y hacemos una lectura de, bueno, bien, los últimos 10 años, si bien se tuvo una postura más separatista desde los feminismos a la hora de pensar espacios seguros para mujeres, y tejer redes entre sororas, entre ustedes y demás, sí algunos varones, y no estamos pensando en los antifeministas, en los antiderechos, en los discursos de odio más organizados, sino más bien en los varones que quizás militantes, de causas vinculadas al campo nacional y popular o de derechos humanos, no entendieron cómo participar y tampoco fueron hablados, interpelados. Y esto lo digo ya desde el principio, no estoy hablando de las feministas, no, quiero decir los sindicatos, las organizaciones sociales, los clubes, las escuelas, la ESI. Hay una ausencia respecto a qué le decimos a los varones y a qué los invitamos, ¿no? A los feminismos. Para mí que, en todo caso, podemos pensar una conversación en términos de, qué podemos ofrecerles a los varones de los feminismos y qué se van a encontrar también, ¿no? Porque yo trabajo con varones y vengo escuchando muchísimos varones en los últimos años y aparecen estas resistencias que son como derivas de esas consignas, ¿no? Muerte al macho, alguna que habla de la licuadora. Y los varones quedaron como, no entiendo si me querían matar a mí o ¿qué quiere decir esto, no? Entonces esa idea por ahí de
estar en contra de la figura del macho o de la masculinidad como dispositivo, bueno, se termina tomando personal, ¿no? Y repercute, digo, en una forma de resistencia frente a, bueno, no, cualquier cosa que me digan los feminismos es en mi contra, entonces quedó como ese fantasma. Me parece que hay que trabajar mucho para desarmar esos imaginarios, ¿no? Sí, yo creo que eso me hace pensar en el concepto de fragilidad masculina, que es como que hay algo de los varones, sobre todo los varones blancos heterosis, que están arriba de la cadena alimenticia y están acostumbrados a que ciertas cosas se den en cierto orden y cuando eso se altera, se perturban. Y yo lo hablaba, por ejemplo, mucho con mi pareja, que bueno, vive conmigo, entonces me fuman pipa y ya, como que el proceso medio que es obligado. Y me decía, el otro día salí con un grupo de amigos y estaban todos enojadísimos con el concepto del patriarcado. Y me interesó mucho cómo lo puso él en la conversación, que él le dijo, bueno, acá todos laburamos y cobramos una guita. Cuando hablamos mal del capitalismo, decimos que el capitalismo está llegando, ya hablamos de tardocapitalismo, estamos hablando de que hay algo que se está agotando. ¿Alguien se enoja porque factura en ese sistema? Bueno, de la misma forma, pensar el patriarcado como un sistema en el que estamos todos inmersos. Y cuando hablamos del patriarcado, no estamos hablando de los varones solamente que están en el patriarcado, sino el sistema que está enfermo. Pero yo veo que lo que ocurre, que está bueno que vos lo traigas, es esta resistencia y en este nuevo coletazo de derecha que estamos atravesando, yo lo escucho también de amigas mías, que te lo decía fuera del aire, amigas mías que me dicen lo que está pasando ahora y esta radicalización de los varones es culpa de los feminismos, y me pasa que digo, también hay que maternar el proceso de construcción. Yo como feminista blanca hago mi tarea de leer a feministas negras racializadas para entender ¿cuál es mi privilegio? No estoy pretendiendo que vengan las racializadas a explicármelo. Pago sus cursos y los dan para deconstruir mi feminismo, pero es una tarea de la que me ocupo yo sola. Entonces, de la misma forma, yo esperaría lo mismo del género masculino. Entonces, voy con una pregunta que es, porque te he escuchado y te he leído mucho, sobre cómo las derechas, los criptobros, ciertos gobernantes como el presidente que tenemos ahora o líderes de otros países han sabido captar esa falta de sentido de las masculinidades. ¿Hay alguna otra propuesta circulando entre varones hoy en día, además de esa? Bueno, es amplia la pregunta. Yo creo que hay algo de la falta de sentido que no se explica solamente con la interpelación que los feminismos pudieron hacer a esa masculinidad hegemónica, patriarcal, etcétera, que tiene mucho que ver también con la precariedad material, es decir, tiene que ver con esa figura de proveedor que los varones ocupamos históricamente y que por mecanismos propios del mercado laboral, el capitalismo, está cayendo y le da cada vez menos oportunidades a los varones de cumplir con ese mandato, ¿no? Entonces me parece que hay una figura que ordenaba el sentido de los varones, sostener económicamente a otras personas que dependan de vos, eso se puso también en tensión. Y por otro lado, este sueño, ¿no? Este American Dream de los varones de la casa, el auto, la familia, también cayó, ¿no? De hecho vemos en jóvenes que eso no aparece como un proyecto de vida, más bien se piensan individuales, solitarios, en su casa, o en todo caso viajando, ¿no? Y trayendo criptomonedas. Me parece que sí, algo de esa expectativa de género en torno a qué es ser varón y qué es ser un varón exitoso cambió. Entonces creo que, es interesante esa idea de falta de sentido, que sí supieron capturar bien de este otro lado, ¿no? Vía cursos de trading, bueno, todo esto que mencionabas, y que de este lado, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Me parece que lo único que ofrecimos en los últimos años fue, por un lado, una salida más liberal de Deconstruir de Raúl, quizás es esta idea de googlealo, no te voy a explicar, que yo lo entiendo perfectamente de una compañera, pero me parece que los otros varones, si nos subimos a esa o si el Estado se sube a esa deconstruite, fíjate cómo lo resolves, y no sé si estás acompañando mucho esa primera inquietud, esa primera pregunta. No. Entonces, me parece que frente a eso y a la otra propuesta que es, vení al taller de masculinidades y atravesemos juntos la incertidumbre, ¿no? Claro. Son propuestas que no son tan atractivas, tan convocantes y que quizás sí buscaban reflexionar, interpelar, conmover algo, pero no tanto acompañar en la construcción de otra cosa, ¿no? A veces
Digo, yo entiendo perfectamente y lo comparto, esta idea de no generar nuevos manuales, ¿no? Decir, bueno, viste que estaba la idea, bueno, ahora escribimos el manual del varón deconstruido del siglo XXI, 10 pasos, listo, los varones lo cumplen, joya, Claro. estamos bien. Digo, yo no comparto eso, pero me parece que la otra propuesta de solamente generar preguntas y dejarlos solos, y bueno, tampoco es, quizás tampoco accesible para todos, ¿no? No, es que tiene que haber un interés particular, digo, a mí porque me atraviesan los feminismos, tengo el interés, por ejemplo, de ver cómo funcionan los feminismos marrones, racializados, pero no es algo que le interesa a todo el mundo. Entiendo que ahí hay algo y me empieza a pasar como mamá de un varón que me desvela mucho, mi hijo tiene 7, me desvela mucho en qué momento se empieza a producir ese quiebre, porque yo todavía veo una infancia sensible. En mi casa se celebra mucho la expresión de la emocionalidad. De hecho, hemos tenido largas charlas con abuelos y otras personas que están a cargo de nunca decir, bueno, no llores, como de poner en palabras las emociones. Pero bueno, soy yo contra el sistema, porque después vas al supermercado y cuando ya la caja de pañales ves que el pibe tiene un cohete y campeón escrito en la remera y la niña tiene una esponja, porque así distinguen a la caja de pañales de mujeres de la de varones, la piba tiene una esponja en la mano. Entonces digo, estás compitiendo contra todo eso, contra la televisión, los juegos, los otros compañeros y compañeras. Entonces, ahí estoy haciendo más que nada un descargo, pero empiezo a pensar si pudiéramos ir a lo más desde el inicio. ¿Vos en qué momento, como persona que en algún momento trabajó como docente y que investigas masculinidades, sentís que empieza a producirse ese quiebre? Porque al principio es bastante parejito a la emocionalidad y todo, siento. Sí, yo a veces es difícil pensarlo, ¿no? Porque, y lo hemos pensado, a veces nos preguntan en los talleres, bueno, ¿cuándo es el grado cero del género, no? Como, Claro. yo digo, bueno, cuando en las ecografías ya en la semana 20 te muestran la genitalidad, hay toda una expectativa, me Sí. parece, sobre ese bebé que van a ser. Creo que ahí se juega bastante de, bueno, ¿qué esperás? Si es mujer, si es varón. Digo, me parece que eso sigue operando de alguna manera Sí. en un montón de decisiones que se toman antes del nacimiento. Creo que uno después puede hacer una crianza más libre, digo, sin estereotipos de género, pero cuando los niños, las niñas ingresan al sistema educativo, yo creo que ahí es esto que decís vos, es una batalla contra todo porque, digo, nosotros hablamos, ¿no?, de socialización de género como ese proceso en el que las mujeres devienen feminidades, ¿no?, y los varones masculinidades. Y creo que ese proceso de masculinización en el caso de los varones arranca desde muy temprano y es bastante imperceptible también. Me parece que tiene que ver con esos juegos infantiles, con los recreos del jardín, digo, con compartir algunos juguetes y otros no, con momentos, digo, muy cotidianos, muy de esas microprácticas. No sé, yo siento que en todo caso podemos educar en estas herramientas que permitan hacer una lectura crítica en todo caso de esas cosas que van pasando, ¿no? Ujú. Digo, porque también automatizamos algunas ideas. Por ejemplo, digo, los varones hacen esto, las mujeres aquello, digo, y que los niños y niñas puedan empezar a, ¿no? Esto no es de género, digo, estas cosas no tienen género, los colores no tienen género, los juguetes no tienen género. Me parece que está ahí, la oportunidad está en la infancia, está en la ESI, digo, yo insisto, ¿no? Porque si no, esta reflexión empieza a tener un sesgo de clase y me parece que la ESI democratiza el acceso a estas preguntas, es Es tremendo fundamental, ahora porque está, que está totalmente. desmantelada. Totalmente, y porque además politiza esa conversación sobre género, porque digo, otro riesgo en el que uno a veces cae es en pensar, y no lo digo por los niños particularmente, hablo de varones más adultos, que alcanza con que los varones lloremos, ¿no? Que alcanza con Claro. esta idea de, bueno, trabajo en mi sensibilidad, trabajo en ganar empatía, en escuchar, en una escucha activa, y por supuesto, digo, me parece que hay que empezar por ahí, pero pensar que eso constituye por sí mismo un proyecto identitario y que sos varón sensible, y no sé si también tampoco alcanza, ¿no? Porque después te relacionás con mujeres, después hay un contexto social y político en el que vivís, entonces nada, me parece que ahí también hay un desafío respecto a cómo politizar el género de los varones, que yo creo que empieza por detectar esos mandatos y empezar a trabajar sobre ellos, pero que eso es recién el comienzo, ¿no? Y también se hace en lo vincular, digo, en la relación que establecemos con otros.
Está bueno que esto que traes, porque estamos en un momento en el cual, como bien decías, la ESI está prácticamente desmantelada, el discurso de con mis hijos no te metas está cobrando cada vez más fuerza, cuando ya está comprobado que, por ejemplo, los casos de abuso son más de un 80% intrafamiliares, con lo cual es necesario que haya dispositivos que colaboren para la detección de esto. Y te escuchaba en otras entrevistas contando cómo se ha vuelto una política de Estado ahora, por ejemplo, que se pueda invertir y se pueda jugar con guita desde los 13. Entonces, ¿cuál es la herramienta que le estamos dando a los tipos? Seguí siendo alguien que factura, te doy todo este acceso, pero la contracara de cómo gestionas lo que sentís y demás, ahí no hay ninguna propuesta. Y hablabas de estos ecosistemas digitales, que los voy a traer acá porque hay mucha gente que no los conoce, yo tampoco los conocía, donde están apareciendo, o ya aparecieron hace bastante, estos espacios para que los varones se expresen. Contame un poco de esos espacios digitales. Sí, voy un poquito hacia atrás. Sí. Creo que hay una generación de varones jóvenes que sí vivieron quizás el impacto de ese momento de scratches en 2018 y los vivieron con 14, 15 años y vieron que sus compañeras los señalaban, los acusaban, los exponían frente a otros por violencias en las que habían ejercido sin registrarlas muchas veces. Digo, esto no los exime de culpa y cargo, sino quizá con otro registro, ¿no? De qué es la violencia, por ser socializados como varones, y que entonces dejaron de participar de la vida presencial en un montón de ámbitos, ¿no? Digo, esto es centros de estudiantes, si hablamos de escuelas secundarias, en el ámbito estudiantil, en universidad también, vemos cada vez menos varones en las listas, en centros culturales, en clubes, digo, cada vez los varones de esa participación comunitaria, donde hay un otro, donde podés de pronto escuchar otra idea y construir algo incorporando esa idea, es decir, de convivencia democrática, bueno, están cada vez más ausentes. Mira. En simultáneo empiezan a participar, y sobre todo es muy agudizado por la pandemia y el aislamiento, de espacios de socialización digital, que pueden ser comunidades en Discord, en Telegram, en Twitter incluso, donde de manera anónima, porque digo, te permite a través de un avatar, un nickname falso, demás, construir otra cosa, quizás otra personalidad, otro voz, ¿no? Y en esa impunidad, seguridad, ¿no? Les permite interactuar, decir, opinar sobre un montón de temas que quizás en la vida física, mediada por el rol adulto y por quizá la intervención o la mirada de los feminismos o de las políticas de género que también se fueron desplegándose en distintas instituciones, bueno, no veían la misma impunidad / seguridad, siempre lo planteo en esos términos, ¿no? Para decir lo que pensaban. Entonces empezaron, sí, a encontrarse en ámbitos digitales, en comunidades que los reúnen por distintos intereses, ¿no? Ahí me parece que el discurso de la libertad financiera a veces captura bastante de esa precariedad del presente, pero también de la imaginación del futuro, en algún punto, es decir, ¿quién querés ser? Bueno, métete a mi curso de trading, pagando esto vas a poder ser el multimillonario que querés en poco tiempo, es decir, ofrecen un proyecto identitario, no solamente una habilidad específica para invertir o traer criptomonedas, y se empezaron a encontrar con otros varones, ¿no? Me parece que los ámbitos digitales hoy para muchos varones jóvenes son realmente escuelas de identidad. Digo, y esto no quiere decir, bueno, en el club dejan de hacerse varones los varones, no, también, pero con 8 o 10 horas por día promedio de pantalla, bueno, creo que hay que empezar a hablar, ¿no? De qué pasa en los territorios digitales respecto a esos procesos de hacerse varón, ¿no? Qué interesante esto que traes, porque la contracara es con mis hijos no te metas, y hay gente metiéndose con nuestros hijos 8 a 10 horas por día en la total ignorancia. Absolutamente. Y hay un ejemplo puntual que vos mencionaste que yo no lo conocía, en el episodio que recomiendo también que escuchen, que estuvo Nico con Anfibia, con Tomás Bisón, Todo es Fake. Me gustó mucho ese episodio y como tiene otro encare, recomiendo que lo escuchen también. Ahí hablabas de Vox Posting. Sí, Voxe o Gayvox es una comunidad de varones, hoy funciona en Twitter,
hacen muchos shitposts, ¿viste? Estos posts de contenido malo, basura, y además muy misógino, xenófobo, de todo, opinando de personas con foto, cara y algo abajo, una descripción, y habilitan que los varones digan cualquier cosa sobre esa persona. En Twitter es más público, después tienen una página de internet a la que se redirigen, que son posteos con memes, imágenes, donde escriben cosas. Y es varones, mujeres no hay. Varones. ¿Y vos recomendás que a las personas adultas que estamos criando, qué hagamos? ¿Nos metamos a ver? ¿Nos hagamos pasar por un varón a ver qué pasa? Porque no entiendo cómo tender el puente para empezar el diálogo, ¿no? Porque yo lo que veo, sobre todo en personas que tienen ya hijos de 14, 15, 16, donde ya la digitalidad es infrenable. Mi hijo todavía no tiene tablet, no tiene celular, o sea, todavía estoy ahí en un mundo medio de fantasy, pero sé que se me viene un momento de la conversación donde va a entrar un dispositivo en su vida. Y veo que el único plan que le escucho a la mayoría de la gente es, bueno, revisarles todo el teléfono, prohibírselos, y digo, es como ponerle una curita a una herida de bala a eso. Entonces, ¿qué onda empezar a evitar eso? ¿O cómo se tiende el puente encima de yo como millennial, que tampoco habito la digitalidad de esa manera? ¿Cómo accedo ahí? Porque es como otro país, otra galaxia. Sí, mira, yo a veces pienso estos temas con compañeros, ¿no? Y a mí me gusta esto que trabajan desde Faro Digital, esta idea de que ningún firewall ni app de Family Link o de control parental reemplaza el vínculo, el cuidado, la presencia, ¿no? A mí me parece que hay que hablar antes con nuestros hijos e hijas sobre estos temas, sobre el territorio digital, esta idea de que lo virtual es real, reforzar estas ideas y conocer. Yo creo que es necesario conocer. No sé si meternos y leer Boxed porque no es una experiencia linda, amable. Pero sí me parece que entender, por ejemplo, hoy muchísimos niños argentinos juegan Roblox. Bueno, saber qué es Roblox, qué está pasando ahí. Yo juego con mi hijo, me parece que compartir incluso eso, entenderlo, porque si no, viste, estamos del prohibicionismo al alarmismo, al no sé qué hacer, y se te queman los papeles muy rápido, y mucho más si no conoces. Entonces yo creo que es importante conocer. Como empezar a habitar de a poco, ser adultos en la digitalidad. Exactamente. Sí, yo se lo escuché decir a Bienestar Digital y me pareció muy importante, como yo pienso en otra época, la primera vez que yo salía a la calle con llaves y con plata para, no sé, para ir al almacén, me acuerdo que la primera vez mi mamá me acompañó, como me mostró dónde estaba el almacén. Digo, y ahora habitan mundos donde nadie los acompaña. Totalmente. Bueno, yo te había mandado todo un punteo y es muy interesante todo lo que lo rompimos, yo te avisé, pero bueno, era una intención. Bueno, estoy entrando acá, tiki 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 tiki. A ver, porque ahí hablamos un poco de eso. Bueno, esto me interesa. ¿Cuándo? Porque vos tenés 29. Sí. Me acabas de decir que tenés un hijo. ¿Tenés un hijo de qué edad? De 8. De 8. Sí. Muy bien, o sea que crías. Es un hijo varón. Sí. O sea, ¿cómo fue que se dio el camino en el que vos, porque sos medio un extraterrestre, digámoslo? Sí, puede ser. ¿Cómo fue tu recorrido para llegar a hacer este trabajo con masculinidades? ¿Quién fue tu referente o cómo diste con...? Bien, voy a intentar hacerlo muy rápido. No te apures. Y tomo 3 escenas. Sí. Cuando yo tenía 16 años, yo soy de Chivilcoy. Cuando yo tenía 16 años, más o menos, empiezo a participar en una organización política allá de Chivilcoy, a hacer una militancia más barrial y a la vez, en diálogo con un colectivo de género que conformaba, digamos, el frente de organizaciones en el que estábamos, decimos, bueno, algo tenemos que hacer los varones en relación al género, y creamos en 2012 el primer colectivo de varones antipatriarcales de Chivilcoy. Digo, con esa denominación que hoy no habitaría de esa misma manera. Pero era un grupo que se dedicaba a hacer talleres como entre nosotros, leer, formarse y demás, y acompañar también la lucha de las compañeras de alguna manera. Después, en 2015, el Ni Una Menos me encuentra formando parte de la Secretaría de Género de la CTA de Chivilcoy, que hasta ese momento permitía una militancia mixta en temáticas de género. Entonces estaba yo y compañeras, el único varón ahí, pero formaba parte de ese grupo. Después de 2015
la militancia de género cambia como esta política de mixta a una militancia más separatista y me quedo medio, bueno, ok, respeto, me voy. Y pierdo un poco mi vínculo. En 2018, en mayo, con un compañero de Chivilcoy, armamos un espacio. En realidad, primero empezamos a hacer talleres, como para varones, y sumando a otros compañeros, siempre cerca de 7, 10, a veces éramos 4, digo, pero lo sosteníamos. Y eran talleres, utilizando metodologías de la educación popular, del teatro del oprimido, ¿no? Para involucrarse y como generar implicancias, donde revisábamos la masculinidad, también la relación con los feminismos, bueno, y trabajamos durante 1 año y medio en un espacio que después llamamos Mesa de Masculinidad de Chivilcoy. Uh-huh. Teníamos esta idea de poner la masculinidad sobre la mesa, que es algo que después me gustaría hablar porque creo que sigue siendo interesante y está vigente, que es decir, bueno, está bien, trabajamos nuestra masculinidad, pero evidentemente hay que dar esta discusión para afuera. No alcanza con que los mismos 5 de siempre estamos hablando entre nosotros. Hay que empezar a llevar esta temática a instituciones, escuelas, clubes, organizaciones políticas, a circular. Entonces el segundo año de esa experiencia fue más itinerante, ¿no? Ese taller que íbamos haciendo. Bueno, después fuimos ahí reconocidos por la Cámara de Diputados, por el trabajo que estábamos haciendo. Empezamos a formar parte de REMA, que es la Red de Espacios de Masculinidad Argentina. Pasaron cosas, yo me mudo, empiezo a trabajar en el ministerio, en la Dirección de Promoción de Masculinidades y unos años antes a formar parte del Instituto de Masculinidades en 2022. Que el Instituto de Masculinidades es una organización que nace en noviembre de 2018 y que trabaja en incidir sobre el campo de las políticas públicas de varones, siempre en el marco de las políticas de género, ¿no? Y bueno, eso nos permite no solamente hacer talleres, capacitaciones, formaciones con empresas, sindicatos, sino también muchas veces asesorar o construir diseño de política pública para unos gobiernos locales, provinciales y acompañar experiencias, ¿no? De trabajo con varones en otras provincias. Así que bueno, muy, muy resumido. Tremendo recorrido. No puedo evitar pensar qué pena ese puente que se voló, que había en un momento donde participabas y siento que ahí, como haciendo una revisión como feminista, que yo me acuerdo y me rehago cargo de que cuando iba a las marchas y veía chabones decía, ¿qué hacen? Bueno, es que en Chivilcoy pasaba lo mismo, ¿sabes? Que por ahí yo, desde 2015, de esa marcha, no participé más hasta la de este año. Sí, este año vi más varones. Hubo 10 años que realmente no fui, y no por no apoyar, sino por respetar lo que habían decidido las compañeras. Pero en Chivilcoy, y supongo que en otras ciudades chicas también, los que sí iban eran los que ejercían violencia. Claro. ¿Entendés? Entonces, y eso se debe correr como complejo. Pero claro, sí, le empezaban a gritar al macho escracho, ¿viste? No sé qué, fuera macho. Entonces, bueno, digo... No, y ha habido una secuencia de aliados, vamos a decirle así. A mí se me viene uno internacional que es Íñigo, que yo era como, uy, qué interesante este chabón, esta cabeza, como cuando siento que las personas con una tendencia de izquierda no estamos encontrando una representación en ese sentido. Y ya cuando cayó ese, y fue como una seguidilla este año de 2, 3 que dije, ay, loco, no hay esperanza. ¿Entendés? Como por eso ahora que te encontré a vos y un par más que estoy leyendo, digo, bueno, a ver, ¿de qué manera también, desde mi lugar, como dar espacio, dar voz? Porque realmente es algo que cuando te escucho decir en ese momento que estaba ese entusiasmo, digo, ay, ahí no la vimos. Bueno, era el movimiento que había que hacer. Sí, yo creo que fue positivo también que los varones, algunos, generemos esos espacios entre nosotros, de taller. Yo insisto, a mí me preocupa cuando la deconstrucción, por decirlo de alguna manera, se vuelve destino y proyecto para los varones. Ahí estamos en un problema. Pero me parece que sí es medio, ¿no? Sí. ¿Por qué te preocupa? Porque no me parece que sea una identidad para ofrecer a nadie. Digo, el varón deconstruido como proyecto de qué. Claro. Me parece más como un modo, un método, como bueno, ok, identificar las violencias, identificar los mandatos, cómo operan, ir desarmándolos. Pasa que lo pienso, ¿no? Sí. Me interesa lo que estás trayendo. Yo, para mí, ser feminista es un modo de vida que tiñe todos los dispositivos de mi vida. Cómo manejo la economía, cómo contrato, cómo me vinculo, cómo me separo, cómo educo. Entonces, ¿por qué no podría ser como una, vamos a ponerlo de una forma antipática marketinera, como una marca paraguas? ¿Por qué no podría ser ese dispositivo también para los varones la forma de conducirse en todos los ámbitos de su vida? Yo creo que la marca paraguas es el feminismo.
para mí en todo caso hay que discutir por qué no un feminismo también para los varones. Claro. Y qué le puede ofrecer y qué conversaciones y qué preguntas puede abrir el feminismo para los varones. Yo creo que también por eso, porque si vos autonomizás los espacios de varones de los feminismos, tenés otro problema. Porque digo, también vemos espacios de varones de la autoconciencia, viste, como la revisión eterna de mis heridas y mis traumas y no sé qué. No puedo con eso, me destruye. Viste que también, Sí. viste, después ves tipos que se meten en un balde con hielo y decís, ¿qué resolviste, amigo? No, y después tuitean, viste, con que la feminista y la denuncia es falsa. Es como, dale, o sea... Es que siento que es poco tentador. Por ejemplo, pobre, lo estoy requemando, pero mi pareja me dice, loco, no hay un espacio. Yo como padre, que la verdad que criamos muy, muy a la par dentro de, bueno, lo que se puede en la sociedad en la que vivimos, porque todo el mundo me escribía a mí primero, tipo, falta la vianda, el cumpleañito, el pool, el mensaje llega primero a mí hasta que ya cala, que se puede escribirle a él también. Pero digo, al margen de eso, él me dice, y está difícil para el chabón como yo, que no tiene ganas de, no sé, viste, hay como, voy a decirlo muy tremendamente, pero hay como toda una ala de desconstrucción de las masculinidades muy pan relleno que no convoca al chabón que, digo, está como en un centro, digamos, ¿no? Como hay cosas de su masculinidad que valora y que no quiere perder y que está todo bien, digo, y ahí es donde está el agujero. Pero dijiste algo de lo que querías seguir hablando y que querías que volvamos a traer, que te parecía importante, que estoy pensando que es sobre las masculinidades. Por favor, que dijiste, de esto quiero desglosarlo más. Sí, no sé si eran los mandatos o el efecto en la vida de los varones o no. No, bueno, es como bueno, ya nos va a venir. Ya vendrá. Porque acá tengo otra pregunta que es, Dale, a ver. que me gusta, a ver si nos lleva a... Porque a veces se habla de la deconstrucción masculina como algo terapéutico, claro, y eso es lo que vos decís, no puede ser destino. A eso, como reducirlo a la individualidad y que sea como por mi culpa, por mi propia culpa, como que hay algo ahí que tienta a cero de formar parte, de juntarte solo, darte con un palo. Entonces, ¿qué pasa en un encuentro de masculinidades donde, por ejemplo, vos te sentís a gusto? De eso hablabas, de los dispositivos y de los espacios donde te sentís más a gusto. Sí, no, yo creo que hubo, ahí me acordé, digo, ¿cuáles fueron esas propuestas, no? Y por qué mencionaba varones antipatriarcales como quizás una de las propuestas de identidad y de motivos de encuentro que se organizaron o se autogestionaron los propios varones para invitar a otros. Digo eso, me parece que forman parte en todo caso de ensayos, de convocatoria, pero no pueden volverse el fin, ¿no? Como el destino, el proyecto identitario. Me parece que tiene que ver con eso y también con pensar que el feminismo tampoco es un carnet de identidad, digo, donde decís soy feminista o soy varón deconstruido, ¿viste? O me dieron el alta de mi machismo. Eso no existe, no. Es un proceso. No es posible, es un proceso y me parece que pensarlo como proceso también permite bajar un poco la ansiedad, porque lo que vemos a veces es que los varones, viste, empiezan a cursar o se involucran o les copa esto que escuchan o se meten en algún curso de género, de masculinidades y les interesa y quieren de la noche a la mañana ya, viste, aprender todo y saber, incorporar. Y digo, me parece que eso también es importante. Saberte un concepto no transforma una práctica. Y tiene que ver con una discusión político-pedagógica que venimos dando en relación a qué les ofrecemos a los varones, ¿no? Me parece que problematizar o revisar o deconstruir una identidad o un guión sociohistórico asignado a los varones, la masculinidad en este caso, tiene que siempre pensarse más como proceso que como certificado de curso, en definitiva, claro. ¿No? No es un contenido, es una forma de leer a los varones, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de enfoque de masculinidades justamente para dar cuenta de eso, de un modo de mirar que permita dar cuenta de que los varones también son, de algún modo, o padecen los efectos del dispositivo de masculinidad en sus vidas, del patriarcado, de este sistema, que también, digo, se cruzan varios sistemas de opresión, y que no es lo mismo para un varón que llega a fin de mes que para un varón que no llega o que no tiene trabajo, pero, digo, me parece que es importante en todo caso pensar en la construcción de esa mirada, ¿no? Que dé cuenta de cómo los varones son parte de estructuras de desigualdad que los preceden, ¿no? Porque también esta idea de autolatigarse o de creerse que vos sos el responsable de 500 años de opresión
también es como medio paralizante, ¿no? Porque bueno, entonces ¿yo qué hago? Si es tan grande el monstruo con el que me enfrento, ¿no? En cambio, bueno, pensar que uno y su identidad, digo, se va construyendo y también se construye en relación con otros, para mí que baja un poco a tierra, ¿no? El qué podemos hacer. Digo, esto, encontrarte con otros varones, discutir, no hablar solo de ustedes mismos, de lo que sufren o de lo que atraviesan, sino también de qué está pasando en la sociedad, ¿no? Porque a veces ocurren esos grupos de varones donde sí se trabaja muy bien sobre el desarme de algunos mandatos y cómo eso opera en tu vida, pero de pronto se olvida que cada 35 horas hay un femicidio, ¿no? Entonces, me parece que no se puede no leer la masculinidad en relación con la sociedad en la que se despliega, ¿no? Claro, es muy interesante esto que traes, porque yo te voy escuchando hablar y digo, así funcionan los feminismos. Como yo no estoy pensando que, ay, ya soy feminista. De hecho, me costó un tiempo anunciarme feminista, porque dentro de los feminismos también hay feministómetros y como las buenas y las malas prácticas y el punitivismo del que estoy súper en contra, pero que seguramente debo ejercer también. Entonces, yo lo pienso como como un viaje que va a ser para toda la vida. Y a medida que voy haciendo doble clic, hay más cosas por encontrar, más cosas por cuestionarme, y después a eso le meto la raza y la clase, y bueno, entiendo igual que a mí y a vos nos apasiona, no a todo el mundo, pero bueno, hay un lugar donde siento que es necesario trazar estos puentes y por ejemplo, a mí hay algo que me destruye, que de lo que hablo siempre en mis episodios, que es el pacto de caballeros, ¿no? Y el peso que siento que tiene para los varones pertenecer. ¿Viste? Está esa frase de Galeano que dice: la mujer tiene miedo de que el hombre la mate, una así en grandes líneas, no lo dice literalmente así, el hombre tiene miedo de hacer el ridículo. Y yo lo hablaba mucho con mi pareja. Es difícil para los varones también ser el que marca el límite. Por ejemplo, en un grupo donde se comparte pornografía mansalva, cosa que no pasa en los grupos de mujeres. A mí no me llegan tipos en pelotas, porno, deepfake. No hay una apología de la violación ni de la violencia. No sucede. Digo, y los varones lo tienen muy naturalizado. ¿Qué se juega ahí con ponerle un límite a un par que es amigo? ¿Qué sentís? Se juega la masculinidad. Digo, la masculinidad es eso. Es ese permanente escrutinio sobre el otro. Es esa medición constante de estás adentro, estás afuera. Digo, son esas fronteras de exclusión también. Es que si decís algo que no, o si te sentiste mal y lo querés expresar, probablemente vas a terminar expulsado, o no te van a hablar, van a hacer como que no estás, te van a ignorar. Digo, creo que mientras que la masculinidad siga funcionando de esa manera, vamos a seguir viendo violencias de todo tipo, hoy vía plataformas, deepfake, digo, todo esto que mencionabas, pero es la misma masculinidad que busca validación en las mismas prácticas de hace un montón de tiempo. Me parece que el tema está ahí. Digo, ¿dónde se reafirma esa identidad masculina? Si sigue siendo en la humillación, la vulneración de otro, digo, si ser hombre, si ser varón es burlarte de otro o ser burlado, digo, si es solamente esa la propuesta, muchas veces ponemos el ejemplo de los varones y los conflictos, ¿no? ¿Cuáles son las salidas o las formas de resolución de ese conflicto? Y nos dicen muy, muy concretamente en los talleres, bueno, o te vas a la mano o te comes los mocos, digo, son las dos salidas. Si te callás, tu masculinidad cayó, digo, por el piso. Y si te vas a las piñas, bueno, es lo esperable, es lo que se está esperando de los varones, ¿no? Digo, cuando vemos violencia fuera de las escuelas, entre varones que se la tengan jurada y se encuentran y se agarran las piñas, afuera de los boliches en la nocturnidad, o dos varones que se tocan un poquito con el auto y uno baja con un fierro y se lo parte en la cabeza al otro. Digo, eso es la masculinidad que se pone ahí y que se está jugando también, porque hay una mirada también sobre los varones que... digo, una mirada sancionatoria sobre los varones que bueno, resuelven de otra manera, ¿no? O que de última dicen, bueno, perdóname, me equivoqué, ¿viste? ¿Hay una cosa sancionatoria? Sí, porque yo creo que sigue siendo un club muy rígido, con reglas muy estrictas de pertenencia y de exclusión. Bueno, es que si ahora que lo traes y lo pienso, hubo un incidente en particular en un chat de varones, donde alguien mandó algo que no estaba bueno y quien se animó finalmente a plantarse se comió la puteada de quien había mandado el material. Y a mí lo que me dio bronca cuando me enteré de esta historia fue que el resto cayó. O sea, se hizo silencio. Y yo creo que si alguien hubiera ahí
aparecido en una tercera posición, es decir, che, bajemos un poco los humos, esto que mandaste no está bueno, putearlo tampoco, capaz digo, que son cosas que en las feminidades pasan todo el tiempo, la mediación, la palabra. De hecho, siempre nos cuelgan la galleta de problemáticas. Y yo creo que tiene que ver en realidad con la capacidad de gestión desde el habla. A mí, lo hablaba con mi pareja, en un momento de baja de laburo, mi primera reacción fue, le escribo a todos mis grupos de amigas para avisarles que estoy necesitando más laburo, que prendan las antenas, que compartan esto, que me avisen, como de toque la red, ¿entendés? Eso perdón, te quiero decir algo respecto a eso. Sabés que el tema del desempleo en los varones se pone muy en juego su identidad, Sí. Porque digo, ser varón es tener un trabajo y ser reconocido por eso. Muchos arman su identidad en función de profesiones. Hoy con este mercado laboral vemos cada vez menos, pero digo, antes sí era más común tener un trabajo por toda tu vida, ir a la fábrica, digo, toda esta imagen. Y en la salida, es decir, cuando los varones se quedan sin trabajo por diversas circunstancias, aparece mucho menos esta construcción de redes, o en todo caso, no sé, me anoto un programa de formación laboral o hago un curso nuevo para ver si tengo alguna salida laboral nueva. No, aparece mucho más la depresión, digo, muchos padecimientos de salud mental, el consumo problemático. Entonces, incluso el tránsito por el desempleo, por situaciones críticas, está muy generalizado. Digo, y me parece que ahí también se juega la masculinidad, ¿no? No solamente cuando ganamos y cuando los vemos privilegiados o cuando los vemos ejerciendo violencia, sino también en la pérdida. Me copa que traigas esto porque lo que me pasa es que digo, deja a las claras el conflicto que representa este sistema patriarcal para los varones, que como siempre la punta del iceberg es la violencia, estamos hablando de los femicidios, la violencia, las violaciones, los abusos, pero esto ocurre en la cotidianeidad a mucha mayor población y es una mochila con la que cargan tremenda, porque yo me acuerdo que en su momento a un amigo mío que se había quedado sin laburo y que está muy bien conectado era como, boludo, pero mandá 5 mensajes a los pibes del club, los papás del colegio, tiki, 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 en 3 minutos le avisás a 5 grupos de chabones que está buscando laburo y algo se arma porque tenés el privilegio de clase de que... Y era como, no, que nadie se entere. ¿Cómo voy a estar diciendo yo que me quedé sin laburo y que necesito laburo? Y yo me parecía extraterrestre, porque es lo primero que hago. Y digo, claro, ahí está la cosa de... Me hago del individualismo, siento que ese es un problemón. Sí, y verse o presentarse fragilizado Exacto. o vulnerable o pedir ayuda, digo, eso no está permitido. De hecho, cuando, por ejemplo, vemos, viste, las estadísticas sobre suicidio, que hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si sumás las muertes por accidentes de tránsito, muerte por accidente de tránsito y homicidios, las sumás, dan lo mismo que la cantidad de suicidios anuales y que la cantidad de suicidios se explica en 82% por varones en los adultos, ¿no? Altísimo. Es altísimo, es decir, estamos en una crisis de salud mental brutal, muy subregistrada y muy poco hablada también. Digo, ¿das cuenta de que hay un problema con los con la masculinidad como se está dando ahora? Digo, no, en estos términos que estamos hablando. Y yo siempre insisto con esto, ¿viste? Me parece que la masculinidad no es un problema pedagógico, no nos falta explicar cosas a los varones o dar información nada más. Tenemos que asumir que es un problema político como hoy los varones se hacen varones. Digo esto, que no pedir ayuda, que en determinada clase puede ser bueno, ok, te paso un contacto, te doy una mano, etcétera. En otras quizás es estar a 2 pasos del consumo problemático, de ir a pedirle a un tranza liquidez para apostar en una cripto, como vimos después del triple femicidio en Varela que ocurrió hace poco. Es decir, hay un montón de situaciones totalmente evitables en las que los varones se ven enredados justamente por esta ausencia de herramientas para pedir ayuda, para identificar que tienen un problema, para reconocer el límite. Es que así como está con mis hijos no te metas, y en realidad la internet ya se está metiendo con tus hijos, antes hablábamos de donde hay una necesidad nace un derecho, y yo siento que ahora pasa que donde hay una necesidad el capitalismo está ofreciendo alternativas feroces que no son reales, donde la construcción, hay algo de no poder bancarnos los procesos, el proceso de construcción, el proceso de construcción de una carrera, como que la promesa es... esto, bueno, invertí más de lo que ganás en, no sé, en una cripto, y fíjate, de hecho, creo que uno de los pibes que estaba, que detuvieron por el triple femicidio, había estado involucrado con el caso Libra, como que había metido guita ahí. Entonces digo, y lo otro que
para ir cerrando, pero que quiero traerte, es el otro día investigando un poco esta nueva tendencia que parece que surgió para mí en un pequeño nicho del progresismo de que estar de novia es vergonzoso, que digo, bueno, eso en Instagram y una determinada edad, porque después vas a TikTok y están todas las trends de las tradwives, las pibas casándose y mostrando cómo los maridos en los votos de matrimonio les dicen bestialidades y demás. Me entero investigando que una de las búsquedas más activas en Pornhub es justamente de esposa y de esposa tradicional, porque hay algo de el vincularnos entre géneros, sobre todo en el caso de las parejas heterosis, que se está perdiendo. Y como persona más joven, ¿por qué sentís que se está perdiendo este divorcio ideológico? Mira, yo te digo también que escucho en varones. Hay como una idea de esto de no tengo margen para un problema más. Y la relación con un otro y con mujeres aparece, ¿no? De esa manera. Es un problema. Digo, me va a traer problemas esto, ¿no? Me parece que hay algo de eso, como digo, de esta precariedad que estábamos hablando, de tener muchos trabajos, de no tener tiempo, etcétera, que tiene que ver con eso, con que vincularse con el otro siempre es, obviamente, arriesgarse a la diferencia, a que esto no lo puede predecir un algoritmo o una inteligencia artificial. Y como un retiro de ese encuentro, ¿no? Por otro lado, después está toda esta cuestión de la intimidad digital, ¿viste? De responderse historias y de que quede ahí también, de no pasar a la vida presencial. Y yo en los varones veo que hay como un acostumbramiento a veces a construir en todo caso un proyecto de vida individual o solo vincularse con pares, con otros varones. Eso lo estamos viendo muchísimo. Una ruptura de la relación heterosexual, bueno, hay como una estadística de frecuencia sexual, que en Argentina no hay datos, pero sí de otros países que hablan de que estamos en niveles más bajos en los últimos 30 años. También vemos, en particular en los varones jóvenes, que son la generación más conservadora. Digo, antes uno pensaba a los jóvenes como, bueno, más transgresores, más, que venían a discutir algunas ideas, incluso de sus padres o sus abuelos. Hoy vemos que hay padres y abuelos que son más progresistas que sus nietos o sus hijos. Entonces, digo, me parece que ese fenómeno también habla de este clima de época en donde al final el algoritmo te termina devolviendo, repitiendo siempre con vos mismo y imposibilitando el encuentro con el otro. Digo, porque es ese riesgo que prefieren tomar quizá con una cripto, no en un riesgo más financiero, que en todo caso te da ganancia y que la podés medir o no, que encontrarse con un otro, con otra persona. Sabes que no es la palabra alegría, porque por supuesto lo que me está diciendo me parece tremendo, pero yo vengo hablando con algunas amigas que están metidas en temas de políticas de natalidad y demás. De hecho, en su momento me contactó una legisladora para preguntarme cuál era mi lectura sobre la caída de la natalidad, porque yo tengo un podcast de maternidades, y yo hace 3 años le dije, ¿quién está estudiando a los varones? Y me dijo, ¿a los varones por qué los vamos a estudiar? Y fue como, ok. Si ya, desde donde están pensando las políticas, no están pensando en los varones, y cuando me da tranquilidad escucharte, primero porque sé que estás involucrado y trabajando en políticas, aunque sea en la provincia de Buenos Aires, y porque confirma esto que no estaba logrando que nadie me confirme, que es, loco, hay que poner el foco acá. Toda la gente que está trabajando en natalidad que yo conozco están viendo cómo convencer a las mujeres de embarazarse y nadie está viendo de quién se van a embarazar, ¿entendés? Entonces, bueno, lo quería subrayar. Sí, y te sumo una cosita más. Sí, ahí. Sumame. Nuestra política, nuestras propuestas hoy están siendo más espacios de escucha y de recomposición de ese diálogo intergéneros que quedó medio complejo. Más que de separatismo, ¿no? Digo, hoy estamos también avanzando con propuestas mixtas de trabajo con varones y mujeres, donde puede haber en algún caso algún espacio separado, digo, en primer y segundo encuentro, trabajar solo con varones o solo con mujeres, pero donde después el objetivo es que se repare algo de ese diálogo, y hablamos muchas veces de generar nuevos acuerdos de convivencia. Digamos, pienso, por ejemplo, en ámbitos laborales, ¿no? Donde necesariamente tenés que convivir y tenés que ponerte de acuerdo y hablar, porque digo, también pasa esto, ¿viste? No, andá a pedírselo vos, porque a mí ya sabés, yo no quiero terminar con una carta de documento, con una denuncia. ¿Viste? No, pará, tranquilo, o sea,
no va a pasar nada. También hay muchos fantasmas que siguen dando vuelta entre los varones, ¿no? Y mucho miedo, autocensura, ¿viste? Represiones de ese estilo vinculadas a relacionarse con mujeres. Entonces, nada, estamos como trabajando en eso, pero bueno, también es un proceso. No es de un día para otro. Así que... Me gusta mucho esto que traes. Quiero que me digas, primero, y antes de cerrar con una última pregunta, ¿dónde te encuentran? Bien. ¿A vos? Sí. Porque no lo dijimos. Ok, me encuentran en mi cuenta de Instagram, en Nico Pontacuarto, en la página del Instituto de Masculinidades, que es institutomasc.ar, ahí también toda la información, recursos gratuitos para descargarse, todo lo que hacemos y un formulario de contacto. Esos. Y esto, por ejemplo, este espacio que dijiste recién, si alguien quisiera acercarse, ¿qué tiene que ser? ¿Alguien residente de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo funciona eso? No, bueno, en el caso del Instituto de Masculinidades trabajamos con todo el país, ahí pueden escribir y se puede organizar, digo, en virtual, presencial, se puede organizar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sí, bueno, ahí tiene que o formar parte del Estado, alguna organización, algún club, alguna institución que digo, de la provincia de Buenos Aires y escribir al mail de la dirección. O sea, hasta que vuelvan épocas más felices, el último bastión es la provincia de Buenos Aires. Bueno, para cerrar te voy a tirar una imposible, pero quiero tirártela igual. ¿Cómo imaginas el vínculo entre varones y feminismos en los próximos años? ¿Qué te gustaría que pase desde tu lugar de varón? Bueno, interesante eso. Yo creo que quisiera ver más varones participando. Bueno, te contaba, lanzamos un comunicado con Ni Una Menos en agosto. Escribieron muchos varones para sumarse, para activar, para empezar a juntarse, por lo menos a charlar y debatir. Me parece que eso habla bien de una época que cambió y de muchos varones que también se están haciendo preguntas, ¿no? Y digo, me parece que en todo caso es, bueno, ¿qué le ofreces a esa pregunta para que sostenga por lo menos un espacio, digo, de encontrarse y empezar a discutir? Me imagino esto, varones que entiendan que el feminismo también es una oportunidad para revisar su masculinidad, para vivir más, porque no hablamos de expectativa de vida, pero en los varones morimos antes también, vivir mejor, digo, ir más al médico, tener una relación más sana con el cuidado, con el autocuidado, poder hacer construir... terapia. Bueno, sí, hacer terapia, poder construir otra paternidad también, Sí. porque digo, esta paternidad tradicional o meramente proveedora o logística de remis, ¿viste? Bueno, también digo, hay muchos varones que empiezan a expresar deseo de, no, yo digo, quiero poder ir a un acto escolar, a una reunión, quiero estar en el grupo de padres. Y digo, también, ¿qué pasa ahí con los recursos humanos de algunas de las empresas que te dicen, no, pero ¿por qué vos día de licencia por enfermedad? ¿Por qué? Si está la mamá, ¿no? Entonces digo, me parece que hay que hacer un cambio institucional y un cambio individual. Hay que acompañar esa inquietud individual con cambios más estructurales. Pero sí, me imagino a los varones participando más y entrando en esa participación, primero escuchando y después, en todo caso, aportando, ¿no? O opinando. Porque también pasa con los varones que al principio nos resistimos o queremos boicotear, ¿viste? Entonces, no, esta consigna, con esto no estoy de acuerdo. Con esto, compañeras, se pasaron 3 pueblos. Con aquello, no, ¿viste? Bueno, no, pará. Primero escuchá, fíjate, digo, habla con tus amigas feministas, con tus compañeras, empezá a ver cuáles son los reclamos, de qué están hablando hoy, qué les preocupa. Digo, me parece que ejercitar también una escucha activa es como una buena manera de entrar a estas discusiones, ¿no? Viste, a veces los varones dicen, no, bueno, pero yo no sé del tema. No tenés que hacer un curso de género para poder empezar a hablar con tu... No, es aprendizaje. Escuchar, es empezar a escuchar en principio. Así que, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que trajiste. Me voy contenta, me voy con esperanza, Bueno. porque la verdad que a veces la perdemos, pero gracias, Nico. Bueno, gracias a vos.